Sí, certo. Bueno, perfecto. Bueno, habíamos entonces empezado a hablar de la interacción de la radiación con la materia y habíamos introducido el concepto de sección eficaz. Lo que vale para la interacción de la radiación con la materia, esto que vamos a analizar ahora, tiene que ver con lo que ocurre en cualquier instrumento de exploración microscópica de los que existen actualmente, los aceleradores de partículas, el, el Large Hadron Collider, o sea, el gran colisionador de hadrones, ahí hay una serie de nombres. Si lo buscan ustedes en la internet por las siglas van a encontrar qué aceleradores se trata. Ese que se llama SLAC es el Stanford Linear Accelerator, es el acelerador lineal de Stanford. Es un acelerador de partículas que funciona en línea recta, o sea, acelera en una línea recta. Los demás aceleradores en general hacen seguir trayectorias curvas a las partículas. Si ustedes se fijan en ese articulito que les mandé sobre la partícula de Dios, sobre el bosón de Higgs, el Large Hadron Collider, van a ver un dibujo o alguna gráfica que hay ahí de cómo es el acelerador Es un círculo, una circunferencia enorme, con imanes superconductores. Tienen que ser superconductores porque las corrientes que se transportan son enormes para poder generar los campos magnéticos que deflectan las trayectorias de esas partículas relativistas, y además partículas pesadas, porque son protones los que se aceleran en el Large Hadron Collider. No solo protones, a veces también se aceleran núcleos pesados, se pueden acelerar, por ejemplo, núcleos de plomo. Hay algunos experimentos hechos con núcleos de plomo, hacerlos colisionar con el objeto de que al fundirse los dos se forme un macronúcleo y, si es posible, se forme un gas de quarks y gluones, o sea, un plasma de quarks y gluones, que sería un poco una manera también de estudiar las cosas que ocurrieron en el Big Bang. Los procesos que ocurrieron en el Big Bang fueron procesos altamente energéticos. O sea, las partículas en el Big Bang estaban a una temperatura elevadísima, como les dije yo, creo que es del orden de 10 a la 32 grados Kelvin, algo por el estilo. Se imaginan ustedes una temperatura monstruosa. A esa temperatura las partículas tienen una energía tremenda. Entonces, bueno, todo lo que ocurrió, todas las propiedades físicas de lo que ocurrió durante el Big Bang se tratan de reproducir en la medida de lo posible dentro de estos aparatos, haciendo colisionar núcleos pesados. Mientras espero que vayan llegando los demás, les hablo un poquito sobre esto, que no es estrictamente el tema, pero que tiene que ver. Lo que nosotros vamos a ver acá es cuando un haz de fotones llega, y lo vamos a estudiar como si fuera un haz de partículas paralelas, es decir, fotones que desde el punto de vista de las ondas clásicas serían una onda electromagnética que avanza en una dada dirección, una onda electromagnética plana que avanza en una dada dirección. Eso equivale a, o sea, todos los rayos de esa onda electromagnética plana, desde el punto de vista de la óptica geométrica, los rayos son perpendiculares a los frentes de onda, entonces todos los rayos son paralelos entre sí. Entonces tenemos los fotones que se mueven en trayectorias paralelas entre sí. Acuérdense que les he dicho que en la teoría cuántica, lo que se conoce con el nombre de rayos en la teoría
la óptica geométrica son de alguna manera, podrían considerarse como si fueran las trayectorias de los fotones, dentro de ciertos límites que vamos a ver más adelante. Entonces ustedes lo que vamos a ver acá es un haz de fotones que viajan paralelamente e inciden sobre una superficie perpendicular a ellos y entonces interaccionan con los átomos que están en ese material, en esa superficie. Eso es lo que vamos a estudiar. Y vamos a definir las secciones eficaces porque la manera en que se estudian los análisis microscópicos en los objetos, estos aceleradores de partículas, en el Large Hadron Collider y todos estos, es bombardeando justamente con haces paralelos de partículas. En el caso de estos aceleradores no son fotones, son protones, por ejemplo. Pero, en definitiva, es un bombardeo con un haz paralelo de partículas y lo que se analiza es qué es lo que pasa con las partículas que salen. Entonces lo que se ven son las partículas, se contean las partículas salientes y sobre todo también se ve en qué direcciones y cuántas salen en diferentes direcciones del espacio. Y en función de eso se saca información de lo que está ocurriendo en el proceso de interacción de las partículas que uno larga con el blanco que uno tiene. Para darles una idea, por ejemplo, de cómo se puede obtener información, ustedes en un caso clásico, imaginen que tienen un haz de bolitas, acerines, como quieran llamarle, que vuelan todos paralelamente para colisionar contra un cubo. Ustedes no saben qué es un cubo. Lo único que les van a permitir a ustedes es estudiar las partículas en qué manera salen. Y supongan que el cubo está puesto de manera que apunta con uno de los ejes mayores que tiene, uno de los diagonales mayores que tiene, hacia ustedes. Cuando un cubo se ve de esa manera, se ve como un hexágono con tres caras vistas de frente, tres caras que están inclinadas. Entonces cuando las partículas golpean contra esas tres caras, van a dividirse en tres chorros, por reflexión, por ley de Snell, ángulo de incidencia igual ángulo de reflexión, van a salir reflejadas en tres direcciones diferentes del espacio, separadas 120 grados unas de otras, por supuesto, como las tres caras. Entonces, si ustedes observan que hay una emisión así en tres direcciones del espacio, ya tienen ahí alguna información. Si después, por ejemplo, reorientan el cubo y lo ponen de manera que una de las aristas mire hacia las partículas que llegan, entonces van a quedar dos caras inclinadas y ahí lo que van a observar es que el haz se divide en dos. Ahí está queriendo entrar gente. Déjenme un instante. Bueno, hola Yeren, ¿cómo te va? Bueno, sigamos entonces con lo que veníamos diciendo. ¿Ya pudiste entrar, Yeren? Bueno, ok, listo, quería saber eso nomás. Porque por ahí no va a ser que toque el no admitir en vez del admitir, viste, y te quedas afuera. Bueno, gracias. Bueno, gracias, profe. Bueno, les decía, si ustedes entonces ahora lo colocan, por ejemplo, de frente al cubo, cuando llega la de partículas, va a rebotar hacia atrás, o va a rebotar hacia un costado. Si lo quieren un poquitito, va a rebotar un poquito para el costado. O sea, en definitiva, si ustedes pueden hacer eso, pueden llegar a deducir que lo que tienen ahí adentro es un cubo. Entonces, han obtenido la información estudiando el bombardeo de partículas, viendo lo que sale, de lo que llega viendo lo que sale. Esa es la manera como se hacen todos los estudios experimentales de las interacciones microscópicas. En la física nuclear, en la física de las partículas elementales, en fin, todo eso, tipo de estudios se procede de esta manera. Esa es la finalidad de los aceleradores de partículas. Ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo se puede hacer la orientación por ejemplo, de núcleos? Y eso es fácil, se
magnéticos, porque los núcleos muchas veces tienen momento magnético, entonces si ustedes aplican un campo magnético externo pueden reorientarlos. Entonces viendo, por ejemplo, cómo al reorientar los núcleos van cambiando las direcciones en que salen despedidas las partículas, ustedes pueden obtener información sobre el interior de los núcleos, ¿no? Qué es lo que hay en el interior de los núcleos, qué forma tienen, qué distribución de cargas tienen, en fin, se pueden obtener montones de información. No estoy diciendo que esto sea una cosa tan simple como yo lo estoy explicando, pero este es el principio básico. El resto ya son cuestiones detalladas de técnicas especiales, en fin. Bueno, acá en el tema del estudio de la interacción de la radiación con la materia, entonces uno estudia la llegada de un haz de fotones que impacta sobre una colección de átomos que están colocados enfrente. Yo les decía en la clase pasada, explicándoles esta analogía con la que empiezo acá, que eso es equivalente a tirar un montón de bolitas sobre un montón de platos. Entonces uno dice la famosa probabilidad a priori, que es la probabilidad, probabilidad siempre, ustedes recordarán, se definía como número de casos que se producen sobre el número de casos posibles. Perdón, número de casos posibles sobre el número total de casos. Número de casos que se producen sobre el número total de casos posibles. Eso es lo que, si uno lo hace en la práctica eso, o sea, empieza a tirar a repetir un proceso y lo repite millones de veces y se fija cuántas veces se produjo tal resultado y lo divide en el número total de veces que hizo el experimento, lo que obtiene es la probabilidad de ese resultado. Pero en muchas ocasiones uno puede, por razones de simetría, por razones de estructura matemática, por lo que fuere, encontrar lo que se llama la probabilidad a priori. Es decir, mediante un modelo, y eso implica un modelo, uno te puede decir, bueno, la probabilidad de paso van a haber tantos casos posibles favorables al proceso y sobre el total del proceso que sería tal. Bueno, en este caso, por ejemplo, uno se pregunta por cuál es la probabilidad a priori de paso de un acerín tirado sobre un galpón de ancho A tapado con N discos, como tiene acá. Entonces uno dice, el área tapada es N por sigma, donde sigma es el área de uno de los discos, N el número total de discos, entonces este es el área total tapada, dividido el área total A. Este sería el número total de situaciones que uno puede tener, porque los balines pueden pasar por áreas tapadas o por áreas no tapadas, y las áreas que están tapadas son N sigma. Entonces usted dice la probabilidad a priori es N sigma sobre A. Ahora, la probabilidad empírica viene medida por el número de partículas que chocan, que es N segundo, dividida el número total de partículas que lanzan, N. Las he puesto con N chica, pues también se pueden imaginar como partículas por unidad de tiempo, si quieren ustedes interpretar este N. Pueden interpretar como número total de partículas tiradas en un cierto intervalo de tiempo o como partículas por unidad de tiempo. Entonces, el número total de partículas que chocan por unidad de tiempo dividido el número total de partículas lanzadas por unidad de tiempo. Esa es la probabilidad empírica. Y tienen que ser iguales las dos. Porque, bueno, este es el modelo teórico que ustedes han hecho para explicar esta probabilidad empírica. Entonces, la probabilidad a priori es N sigma sobre A, la probabilidad empírica es el número de partículas que chocan sobre las que tiré. Las que chocan, que realizan choque plástico, muchas veces desaparecen acá. ¿Por qué? Porque se quedan adentro del galpón, no salen del otro lado. Entonces no las podemos ver. O sea, en el caso, por ejemplo, de los núcleos, por ejemplo, si estamos estudiando procesos inelásticos, y estamos, por ejemplo, bombardeando con protones a un núcleo, puede ocurrir que el núcleo capture el protón, entonces el protón no va a salir. Entonces no nos permite estudiar el proceso. Lo que nos permite estudiar los procesos es el número de partículas que salen, que es N'. Entonces el número de partículas que chocan con los platos, la
escribimos como el número de las que llegan menos el número de las que pasan, dividido entonces en el número total de partículas que largué. Igualando estas dos cosas, bueno, uno obtiene una fórmula que permite despejar el valor de sigma del área del plato en función del área total del galpón, que en un acelerador de partículas sería el área transversal de las partículas que van llegando, dividido en el número total de átomos blancos, n grande, multiplicado por este factor 1 menos n' sobre n, que no es otra cosa que la probabilidad empírica, o sea, probabilidad de pasar, probabilidad de no pasar. N segunda sobre n es la probabilidad de no pasar, n' sobre n es la probabilidad de pasar. Entonces las dos tienen que sumar 1, por eso esto es 1 menos n'. Bueno, entonces eso permite calcular un área para los platos. Pero les dije que cuando las partículas chocan, estas n segundas que chocan, pueden hacer diferentes cosas con los platos. Una de ellas puede ser un choque simplemente de dejarlo en una sola pieza, la golpea y después la partícula cae ahí abajo. En otros casos golpearán al plato y cae la partícula, pero lo partió en dos pedazos. Otras partículas pueden partirlas en 3 pedazos al plato. En fin, hay diferentes tipos de procesos que pueden ocurrir. Entonces, bueno, uno puede definir para cada uno de esos procesos un concepto similar a este de sección eficaz, pero lo que se llama sección eficaz parcial, están acá para cada uno de los diferentes procesos. N segunda 1 es el número de partículas que golpeó el plato y lo dejó entero, en un pedazo. N segunda 2 es el número de partículas que golpearon al plato y lo dejaron en 2 pedazos, lo partieron. El sigma 3 es cuando se parte en 3 pedazos, etc. Si ustedes suman todo eso, el resultado les va a terminar dando la sección total del plato sigma. Fíjense ustedes que en estas definiciones ya no son estrictamente definiciones de área geométrica como era el sigma, este que venía acá. El sigma es el área de los platos. Pero acá estos sigma 1, sigma 2, sigma 3 que uno define, ya no son el área de los platos. Sin embargo, por la definición que tienen, también son áreas. Fíjense acá arriba, cuando yo calculé el área del plato, salía que era A sobre n por n segunda sobre n. Bueno, si vienen abajo, estas están definidas de la misma manera, solamente que en vez de estar el n segunda total, están los n segundas para cada uno de los diferentes tipos de procesos. Pero esto también se mide en áreas. Números arriba, números abajo y el área A. Entonces todas estas son áreas. Pero no son áreas geométricas. En realidad lo que están midiendo es el cociente n segundos sobre n. Es decir, son medidas de probabilidad. La sección eficaz siempre es una medida de probabilidad de que ocurra un dado proceso. Sigma 1 es la probabilidad, es proporcional a la probabilidad de que los platos queden intactos. Sigma 2 es proporcional a la probabilidad de que los platos se partan en 2 pedazos. Sigma 3 proporcional a la probabilidad de que los platos se partan en 3 pedazos, etc. La suma de todas esas secciones eficaces, acá está mostrado como hay un factor común que sale, queda la suma de todas las n segundas, que son las partículas que fueron golpeando haciendo diferentes cosas, y queda el número total de partículas que golpearon, que es el n segunda. O sea, se recupera la sección eficaz geométrica inicial, sigma, que teníamos. Pero el concepto de sección eficaz, entonces, no es el concepto de un concepto geométrico, es un concepto probabilístico. Y eso les tiene que quedar muy claro. De ninguna manera coinciden con el área geométrica del blanco que uno está estudiando, las secciones eficaces. El ejemplo que les di acá abajo, de una bola grande y una bola más chica, muestra que siempre y cuando los centros de las dos bolas, para que no haya choque, los centros de las dos bolas tienen que estar separados por una distancia mayor que r más r. Lo
cual define un área, este área de líneas de trazo, que está en este dibujo, que es más grande que la suma de las áreas de las dos esferas. Entonces, la sección eficaz en ese caso, que es el número de partículas que chocan dividido el número de partículas que largo, en ese caso no es el área geométrica de las dos esferas, porque no es ni el área de una ni el área de la otra, ni siquiera la suma de las dos áreas. ¿No? Acá está mostrado, porque es pi por radio cuadrado más pi por radio cuadrado, pero además hay un término que es 2 pi por radio, por el radio grande por el radio chica. Ese término adicional que aparece muestra que la sección eficaz es más grande para el choque de dos esferas que el área de cada una de ellas, que la suma incluso de las dos áreas. Bueno, dicho eso, vamos a hablar ahora de la interacción de la radiación con la materia. En el caso de la materia hay tres tipos de procesos que pueden ocurrir y que pueden desviar fotones de un haz de rayos paralelos. Cuando los fotones llegan a la materia, pueden encontrar algunos electrones que están prácticamente libres dentro del trozo de materia y entonces tener con ellos efecto Compton. El fotón es desviado, es arrancado del haz original y sacado del haz original, ahora va a parar a otra dirección, y el electrón tiene un retroceso porque se lleva parte de la energía del fotón. Acuérdense que en el efecto Compton, la energía del fotón gamma ahora se reparte entre el fotón de salida gamma prima y una parte que se la lleva el electrón de retroceso. También puede ser efecto fotoeléctrico atómico. Uno tiene un átomo con un electrón en una órbita y entonces llega un fotón altamente energético, arranca el electrón que puede salir en cualquier dirección del espacio. Y por supuesto, para compensar la cantidad de movimiento, que se conserve la cantidad de movimiento en el proceso, el átomo que pierde el electrón se transforma en un ión, tiene que tener un retroceso. De esa manera, si el electrón lleva impulso hacia arriba, que no estaba originalmente, el núcleo tiene que tener un impulso orientado hacia abajo para compensar el del electrón. Y además la suma de los dos impulsos, el impulso del electrón más el del ión, tiene que dar el impulso original que traía el fotón gamma. En este proceso, como ustedes saben, el efecto fotoeléctrico, los fotones son totalmente absorbidos. O sea, simplemente el electrón absorbe en forma total este fotón gamma y se lleva toda su energía, menos la energía de ligadura, lo que en el efecto fotoeléctrico llamamos función trabajo, acá se llama energía de ionización. Cuando uno le arranca un electrón a un ión, para conseguir arrancarlo y que se mueva con velocidad, se vaya hasta el infinito con cierta velocidad, primero hay que poderlo arrancar de la energía potencial en que está atrapado el electrón alrededor del ión. Para eso hay que darle una energía mínima, se llama la energía de ionización. La primera energía de ionización es cuando uno le arranca a un átomo un electrón y lo lleva hasta el infinito y lo deja en reposo. O sea, no hay energía cinética. El átomo queda en reposo, el ión queda en reposo y el electrón en reposo. Los dos en reposo infinitamente separados. Para lograr esa situación, al átomo hay que darle una cierta energía. Esa energía se llama energía de primera ionización. Hay más energías de ionización. Si el átomo tiene 2, 3, 4 electrones, también podemos seguir sacando los otros. Y cada uno de ellos tendrá su energía de ionización, cada vez mayor. Pero la mínima posible es lo que se llama la primera energía de ionización, que es equivalente a lo que habíamos llamado función trabajo cuando fuimos de efecto fotoeléctrico, que era la mínima energía que necesitaba un fotón para arrancar a los electrones de los metales. En este caso es efecto fotoeléctrico atómico. Entonces ya tenemos dos mecanismos por los cuales los fotones pueden desaparecer del haz. Uno es que sean deflectados por efecto Compton, otro es que sean absorbidos por un electrón que sale llevándose su energía. Y hay un tercer proceso que se llama creación de pares, por el cual un fotón gamma, en presencia de un núcleo,
genera la aparición de un par de partículas y antipartículas, en especial las más livianas, que son los electrones. Entonces genera la aparición del par electrón-positrón. A ver, si la energía del fotón hace falta obviamente para poder generar estas dos partículas, positrón y electrón, es necesario que la energía mínima del fotón sea 2 veces la masa en reposo del electrón por la velocidad de la luz al cuadrado, 2m0c cuadrado. ¿Por qué? Porque es la mínima energía necesaria para generar la masa de estas dos partículas, del electrón y el positrón. Si el fotón tiene más energía, bueno, esa energía se la llevan estas dos partículas como energía cinética. Y también el núcleo de retroceso, por supuesto. Lo vamos a estudiar un poquito más de detalle a este proceso, pero es para darles una idea de que hay un umbral por debajo del cual, si el fotón tiene menos energía que 2 veces la masa en reposo por c cuadrado del electrón, no puede crear un par electrón-positrón. Entonces, el efecto de creación de pares es un efecto que se presenta solamente en energías altas. Ahora, los fotones gamma no tienen límite superior de energía. Pueden haber fotones gamma de una energía tremendamente alta. Si la energía superara la energía en reposo, por ejemplo, de un muón, por ejemplo, que es bastante más grande que el electrón, es 300 veces más masivo el muón que el electrón, es una especie de electrón pesado el muón. Pero también podría darse el caso, si el fotón tiene una energía suficientemente alta como esa, de crear un par muón-antimuón. Es decir, ¿por qué se habla de creación de par electrón-positrón? Bueno, porque es la partícula más liviana, es la más fácil de generar entre las partículas que tienen masa en reposo. Bueno, estos son los 3 tipos de procesos que ocurren. Estos procesos también los podemos ver mediante los famosos diagramas de Feynman con partículas mediadoras, para que vean ustedes qué interesante el poder descriptivo que tienen estos diagramas de Feynman. A ver, yo acá, esto no son estrictamente diagramas de Feynman, pero están basados estos dibujitos en los diagramas de Feynman. Porque son muy explícitos. Miren, en el efecto Compton lo que uno tiene, acuérdense lo que les dije yo, en los diagramas de Feynman, las partículas que tienen existencia real son las de los extremos del diagrama. Son las flechas estas que salen o las flechas que entran abajo. Pero lo que ocurre en el medio son todos procesos que se llaman virtuales. El efecto Compton, por ejemplo, se puede interpretar de la siguiente manera. Un fotón gamma llega. A ver, los diagramas de Feynman tienen ciertas reglas para construirse. Las reglas son que están formados por vértices donde tienen que haber dos partículas de las llamadas, tienen que converger dos partículas de las llamadas fermiones, o sea, partículas que tienen masa, y una de partículas de las llamadas bosones, partículas asociadas con las interacciones. Entonces, bueno, acá ustedes ven, el efecto Compton tiene 2 vértices de esos. En cada uno de ellos hay 2 de electrón, que son estas rayitas azules. Entonces esos son los 2 fermiones, y en cada uno de esos vértices hay un fotón gamma que está saliendo, que son bosones, los fotones. Si se acuerdan lo que vimos cuando hicimos allá la física introductoria, habíamos visto que en el modelo estándar de las partículas elementales, las partículas están divididas en las partículas de las características de las interacciones, que son todas esas llamadas bosones, el fotón, los gluones, el gravitón, y después estaban las partículas de materia, las que estaban formadas por los quarks y los leptones. Bueno, esos todos eran fermiones. Entonces acá tenemos en cada vértice 2 líneas de fermión y una línea de bosón. Llega un fotón, es absorbido por el electrón,
interacciona en este vértice, el electrón sigue como un electrón virtual, o sea, no observable en forma directa, pero después reemite un fotón y sale como este electrón de salida. Lo que uno tiene es la interacción electrón-fotón, acá en el centro del diagrama, tiene un electrón y un fotón incidentes iniciales y un electrón y un fotón salientes al final. Por supuesto, el electrón, a ver, si esto yo lo hubiera representado, acá he representado el electrón como que se está moviendo. Acuérdense, estos son diagramas de espacio-tiempo. El eje del tiempo, el eje vertical, el eje de posición, el eje horizontal. Entonces acá uno tiene un electrón que se está moviendo en contra del fotón. El fotón va a 45 grados en el espacio-tiempo siguiendo el famoso cono de luz. Este otro va más lento, por eso he dibujado más abiertita la línea acá. Entonces se encuentran, el electrón al absorber el fotón se frena, queda, digamos así, en reposo este electrón virtual durante un cierto tiempo infinitesimal, muy pequeñito, podemos ver cuánto vale, y después reemite un fotón y sale hacia el otro lado, digamos como de rebote, digamos. Bueno, en el efecto fotoeléctrico el diagrama correspondiente es más o menos así. Uno que tiene, acá tiene un átomo en reposo, acá tienen el electrón que se va moviendo hacia arriba, manteniendo su posición en el tiempo. Acuérdense, diagrama de espacio-tiempo, el tiempo es lo que corre para arriba, y el ion positivo que va hacia arriba también. El conjunto de ambas cosas es el átomo. Ahora, ¿cómo es el proceso? El fotón interacciona con el electrón en este vértice. ¿Sí? El electrón absorbe el fotón, se transforma en un electrón virtual. Acuérdense que estos procesos no son observables directamente, y después reemite ese electrón que sale despedido del interior del átomo y reemite otro fotón virtual. Perdón, sí, otro fotón, pero este es virtual, no es un fotón real, está dentro de los procesos virtuales. Ese fotón virtual interacciona con el ion que estaba en el interior del núcleo y le pasa la cantidad de movimiento necesaria para conservar la cantidad de movimiento. Entonces, de esta manera, en el proceso final, ¿qué ocurre? En el proceso inicial tenemos el átomo neutro formado por ion y electrón, más el fotón de entrada. Y al final tenemos el electrón de salida y el átomo ionizado, el ion que sale para el otro lado. Y los fotones han desaparecido acá en la primera interacción con el electrón, y en la transmisión de este fotón virtual que le pasa al núcleo, al ion, le pasa la cantidad de movimiento necesaria para que se conserve la cantidad de movimiento. Una de las condiciones que tienen los diagramas estos es que las cantidades finales, las cosas finales que hay y las cosas iniciales, las dos, tienen que conservar la cantidad de movimiento, la energía, la carga eléctrica, el impulso angular, etc. O sea, las cantidades conservadas normalmente en la física. Ahora, esas cosas, las leyes de conservación en los procesos virtuales se pueden violar. Acá tienen cómo es el proceso de creación de pares. En el proceso de creación de pares, el fotón gamma interacciona con un electrón que viaja según esta trayectoria. Miren donde está marcado la electrón como E-. Acá viene un electrón, entonces E- que va a colisionar con el fotón gamma que viene acá, que viene a la izquierda. Este es el diagrama de Feynman, tiene las dos rayitas de fermión. Hay un electrón que es virtual, que va acá horizontal, y después el electrón de salida. Fíjense ustedes que al representar el electrón virtual de esta manera, como lo he representado acá en forma horizontal,
estoy representando una propagación con velocidad infinita en el espacio-tiempo. Acuérdense que las propagaciones de las partículas reales en el espacio-tiempo están a lo sumo en el cono de luz y si no adentro del cono de luz. Sin embargo, acá he dibujado un movimiento que va horizontal, pero eso es porque es un electrón virtual. Entonces puede estar violando cosas que los electrones reales no pueden violar. Entonces, el fotón gamma es absorbido por este electrón virtual y sale. Este electrón virtual, ¿de dónde viene? Viene de un electrón que entró viajando en contra del tiempo. Entró bajando acá hacia abajo. Entonces acá se emite un fotón virtual hacia la derecha y el electrón que entró sigue hacia la izquierda como el electrón virtual que va a interaccionar con el fotón que llega. El fotón virtual emitido a la derecha interacciona con el núcleo, ¿sí? Y el núcleo permite la conservación de impulso y cantidad de movimiento. Acá lo he dibujado casi como que ni lo mueve, simplemente porque es muy poquito lo que le transfiere. El núcleo es muy pesado, entonces la cantidad de movimiento que se le transfiere es pequeña, no lo mueve mucho. Una partícula que viaja en contra del tiempo, como un electrón, en los diagramas de Feynman se tiene que considerar como su antipartícula. A ver, ustedes recordarán que cuando estudiaron electricidad y magnetismo, esas cosas allá en la física de electricidad, habrán visto que las corrientes eléctricas se definen en general como movimientos de cargas positivas. Sin embargo, ustedes saben que lo que se mueve en el interior de un cable son los electrones, que son cargas negativas. Entonces, aunque por una cuestión de tradición histórica, basada en que Benjamin Franklin le dio el nombre de electricidad positiva a la electricidad llamada vítrea, en fin, a una cuestión histórica, al haberle dado el nombre de positiva a la cantidad, a cierto tipo de carga eléctrica, quedó definido el sentido de las corrientes eléctricas en los cables, históricamente. Pero resulta que lo que se mueve en el interior de los cables son las que tienen el signo contrario, son los electrones que son negativos. Quiere decir entonces que una corriente de cargas negativas que se mueven por un cable, por ejemplo, hacia la izquierda, equivale a una corriente positiva, de carga positiva, que se mueve hacia la derecha. Ahora, si ustedes toman una película de las cargas negativas cuando se están moviendo y después la pasan hacia atrás en el tiempo, invierten el paso del tiempo, esas cargas negativas se van a mover hacia atrás y se van a transformar en el equivalente de una corriente positiva en el sentido contrario. Bueno, eso es lo que se toma en cuenta acá. Cuando una carga negativa se mueve en sentido contrario al tiempo, eso equivale a una carga positiva que se mueve a favor del tiempo. Dicho eso, entonces las antipartículas se consideran de esa manera en los diagramas de Feynman, como partículas que se mueven en contra del tiempo. Entonces lo que ustedes tienen en este proceso descrito por este diagrama de Feynman es lo siguiente. Llega un fotón gamma y como resultado final y se encuentra con un núcleo. Esas son las dos cosas que uno tiene al principio. Y al final, ¿qué es lo que se obtiene? Se obtiene un electrón, un positrón y el núcleo de retroceso que permite la conservación de energía e impulso. Entonces, de esa manera, el diagrama de Feynman reproduce lo que está representado de una forma más realista, entre comillas, en este otro dibujo más arriba. Llega un fotón, está solo el núcleo y al final tenemos el núcleo de retroceso y el par electrón-positrón creado. Este es el tercer mecanismo por el cual los fotones de un haz pueden desaparecer. Se transforman en pares electrones-positrón. ¿Qué es lo que les ocurre después a los positrones?
que se encuentran de nuevo, a lo mejor no con este electrón, pero se encuentran con otro electrón por ahí y entre los dos se desintegran y colapsan y emiten dos rayos gamma. Dos rayos gamma que salen cada uno con energía m0c cuadrado, que es su energía en reposo, más la que tengan cinética, por supuesto, pero es esencialmente la energía en reposo, y esos dos fotones salen en cualquier dirección del espacio. En definitiva, si uno tiene radiación gamma que incide sobre una cantidad de núcleos, este efecto de creación de pares lo que termina es haciendo que se produzca radiación gamma que sale en todas direcciones del espacio. Pero se sacan fotones del haz original. Eso es lo que importa. Bueno, estos son los tres tipos de efectos que contribuyen a la eliminación de fotones de un haz de fotones paralelos. Estos son los principales. Para llegar a la creación de pares, como les digo, hay que superar el umbral de 2m0c cuadrado. Además es inevitable que esté la presencia de este núcleo. No puede ocurrir la transformación de fotón gamma directamente en un par electrón-positrón, sin presencia de un núcleo. Esa es la razón por la cual los astrónomos pueden observar lo que hoy en día se llaman gamma burst, o sea, explosiones gamma, que se observan a veces en el cielo, que son emisiones de rayos gamma muy violentos en objetos muy lejanos. Normalmente se producen en los núcleos galácticos activos. Si los fotones gamma pudieran espontáneamente en el viaje desde esas galaxias lejanas, o sea, a lo largo de miles de millones de años luz, sufrieran por sí solos, sin la presencia de núcleo, sufrieran la transformación en par electrón-positrón, entonces no llegarían hasta nosotros. Se comenzarían a decaer, a destruirse, y no podríamos observar esas explosiones de rayos gamma. El hecho de que tengamos la posibilidad de observar rayos gamma que vienen desde muy profundo del universo muestran que efectivamente los fotones gamma por sí solos, sin presencia de materia, no pueden generar estos pares electrón-positrón. Hay un problema en el Alonso que justamente les pide demostrar lo siguiente. ¿Y pues, por qué es eso? Porque la transformación de un fotón gamma en un par electrón-positrón violaría las leyes de conservación de impulso y cantidad de movimiento. Hay un problemita que está propuesto en el Alonso, donde justamente les pide demostrar eso. Demostrar que si un fotón gamma directamente decayera en un par electrón-positrón sin la presencia de una tercera partícula como el núcleo que está ahí, el proceso sería violatorio de las leyes de conservación de la física, lo cual les he dicho que es válido entre las partículas de entrada y las partículas de salida. Entonces la conservación entre lo que entra y lo que sale se tiene que producir, aunque en el medio los procesos virtuales puedan no conservar nada, por no ser detectables en forma directa, pero sus consecuencias, los resultados finales de esos procesos virtuales sí tienen que respetar las leyes de conservación normales que ustedes conocen. Impulso lineal, energía, impulso angular y conservación de la carga. Esas son las tres de las magnitudes. Después hay algunas otras cosas que se conservan también, pero número bariónico, número leptónico, en fin. Pero son más característicos ya de los procesos de partículas elementales. Bueno, tenemos los tres procesos entonces. Entonces ahora lo que vamos a ver es lo siguiente. Acá hay un dibujito donde ustedes ven, acá tienen un haz de fotones paralelos de entrada. Son n, por unidad de tiempo si quieren. Entonces la intensidad del haz de llegada es, en realidad acá me está faltando multiplicar o dividir esto por el área. Ahora me estoy dando cuenta, porque la intensidad, si n es el número de partículas por unidad de tiempo, a ver cómo está definido. No, está definido arriba. N es el número
unidad de área y por unidad de tiempo. Sí, está definido acá. Fíjense que dice arriba, si un haz colimado de fotones, colimado significa paralelo. Colimación significa poner todo en paralelo un grupo un paquete de partículas, que se muevan todos paralelamente. Si un haz colimado de fotones de flujo n, o sea, número de fotones por unidad de área y por unidad de tiempo. Bueno, es este n que está acá. Entonces la intensidad de ese haz, como si fuera una onda electromagnética, es n, que es número de fotones por unidad de área y por unidad de tiempo, por la energía de cada uno. Entonces, esto es la intensidad porque es energía por unidad de área y por unidad de tiempo de la radiación gamma. A la salida, a ver, en los procesos de interacción con todos estos átomos que están metidos acá en el medio, en este bloque que está acá, eran lo que me costó dibujar ese bloque, pero me salió bonito, bueno, es uno de mis grandes logros, el dibujo de ese bloquecito. El número de partículas eliminadas del haz, igual que pasaba con las pelotitas lanzadas contra los platos, es n segunda. Si entran n, salen n' acá a la derecha y n segunda salen dispersados para todos lados del espacio. En parte por efecto Compton, en parte por creación de pares electrón-positrón, y en parte son electrones nomás que después cuando se van frenando generan también radiación electromagnética. Pero salen en todas direcciones. Los n segunda. Entonces la situación es idéntica a la de las partículas lanzadas contra los platos. Tenemos ahora un montón de átomos puestos en un cacho de material cuyo volumen es A, donde A es el área total transversal del haz, que coincide en este caso con la del material, con el cacho de material que tenemos colocado ahí, y delta X es un cierto ancho que consideramos de material. Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes. ¿Cuánto vale la probabilidad empírica de que un fotón sea eliminado del haz? Bueno, como siempre, es el número de fotones eliminados, el n segunda, sobre el número total de fotones incidentes. Cada uno de ellos lo podemos multiplicar por A y por el intervalo de tiempo, entonces es el número n segunda sobre n, que el número n segunda es n menos n' sobre n. Entonces si multiplicamos arriba y abajo por la energía h nu, termina siendo esto la probabilidad. Resulta que es la diferencia entre la cantidad incidente, la intensidad de la luz incidente, de la radiación incidente, menos la que sale, dividido la intensidad de entrada. I menos I' es la variación de intensidad que ha habido. Pero como estamos hablando de una probabilidad, le vamos a poner un signo menos adelante. Acuérdense siempre que la variación de intensidad es intensidad final menos inicial. En este caso la inicial es más grande que la final. Entonces la variación ha sido negativa. Entonces si la variación delta I es negativa, hay que ponerle un signo menos adelante. O sea, acá tenemos que escribir I' menos I para poder escribir delta I, pero tenemos que ponerle el signo menos adelante, porque si el delta I es negativo, la probabilidad tiene que ser positiva. Entonces, si definimos que el delta I es I' menos I, entonces el I menos I' va a ser menos el delta I. Ahí abajo está dicho, donde hemos usado que I' es I más delta I. Ahí explica la razón del signo menos que aparece ahí. Bueno, entonces esa es la probabilidad empírica, la que se hace contando cuántos fotones entran y cuántos salen. Es la probabilidad entonces de ser absorbido en el interior del material. Bueno, ¿cuánto es la probabilidad a priori? Bueno, la probabilidad a priori se calcula como
superficie total que se ofrece para estos procesos dividido el área total del haz. O sea, sería el equivalente a los platos, la superficie total que se cubre para el proceso es el número de platos con área sigma multiplicado por el número total de platos. En este caso, el número total de átomos que tengo en el interior del material. Y eso dividido, esa superficie de arriba va dividida en la superficie del haz, que es la superficie del haz coincide con la del material con la que va a chocar. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos átomos tengo yo en una muestra de material? Bueno, el número de átomos se puede calcular sabiendo cuántos moles hay. ¿Cómo se calcula un mol? Se hace tomando la masa de material que tengo y la divido, conociendo qué composición química tiene, en el peso molecular gramo. Eso me va a decir, estoy recordando cosas de química general, o si quieren también de termodinámica, cuando ustedes han estudiado el número de moles que contiene un gas, entonces saben que se hace obteniendo la masa total de gas que tienen dividida la masa, el peso molecular gramo, la masa molecular gramo que tiene ese material, ese gas. Bueno, ese es el número de moles multiplicado por el número de átomos que tiene un mol, que es el número que se llama de Avogadro, N0, esto que está acá. La masa la pueden escribir como la densidad del material por el volumen que ocupa. A su vez, el volumen que ocupa lo pueden escribir como el área frontal del cacho de material por el espesor que tiene, por el delta de X. De manera entonces que en definitiva la probabilidad a priori que sale se escribe de esta manera, como proporcional al ancho del material. Y hay toda una constante proporcionalidad que contiene al número de Avogadro, a la sección eficaz para el proceso, para los procesos estos de desvío, la masa molecular gramo del material y la densidad del material, o sea, masa por unidad de volumen, la densidad. Acá hay algunas hipótesis que están hechas en esto. Una de esas hipótesis es que, a ver, vamos al dibujito este. Acá yo he dibujado los átomos demasiado ordenaditos. Podría ocurrir que no todos los átomos presentes acá intervinieran porque alguno de ellos estuviera tapando al de adelante. Entonces, alguno estuviera adelante tapando a los de atrás. Entonces, el número de átomos disponibles para los procesos realmente debería ser menor. Pero ¿qué pasa? Estos procesos ocurren esencialmente con los núcleos, que son muy pequeñitos, y el resto de los átomos son prácticamente vacíos. Entonces, los fotones es muy difícil que puedan encontrar en su viaje frontal a los núcleos tan exactamente ordenados, uno atrás de otro en una línea, de tal manera que los de adelante molestaran al proceso de los que están atrás. Eso es una de las cosas que acá vamos a considerar que no ocurre. O sea, apenas un cristalito, una estructura cristalina de este material está un poquitito inclinada respecto a la llegada del haz, ya el haz ve directamente la presencia de todos los núcleos y de todos los átomos a lo largo de esa línea. Entonces vamos a considerar que no hay efectos de cobertura, es decir, vamos a considerar que todos los átomos contenidos en este bloque van a contribuir al desvío de los fotones del haz. Y lo otro es que vamos a considerar que todos estos procesos de desvío son únicos. Podría ocurrir, por ejemplo, que un proceso desviara un fotón y que después otro proceso que ocurriera volviera a mandar el fotón en la dirección original. Bueno, vamos a suponer, como la probabilidad de que ocurran estos procesos es muy baja, vamos a suponer que la probabilidad de que ocurran dos de estos procesos, uno y otro a continuación, es muy baja.
Entonces no hay recuperación de fotones que entre los dispersados vuelvan a mandarlos en la dirección del haz. Lo que se elimina del haz se elimina en un solo proceso. Bueno, esas son dos hipótesis que están metidas acá sin decirlo muy explícitamente. Bueno, entonces hemos calculado la probabilidad empírica, habíamos dicho que era menos delta I sobre I, la fórmula 1, y tenemos ahora la probabilidad a priori, que es proporcional al ancho delta X del material, donde la constante de proporcionalidad, que le he llamado mu acá, es número de Avogadro por la densidad, por la sección eficaz de estos procesos, y va dividido en la masa molecular gramo. Que por supuesto, si vamos a utilizar el sistema MKS, la masa molecular gramo la tienen que expresar en kilogramos. Si un mol de carbón pesa 12 gramos y van a utilizar unidades MKS, pues ahí donde está M tendrán que escribir 0,012 kilogramos para hacer las cuentitas que salga bien esto. Además, acuérdense que a veces el N0, ¿sí?, el número de Avogadro, se dice, aparece en las tablas como átomo sobre mol o molécula sobre mol, y parece que tuviera unidades. Ni el mol ni el átomo son unidades. El número de Avogadro es un número pelado. Número de Avogadro es un número que ha sido bautizado con el apellido Avogadro. Así como se bautiza a pi, al número 3, 14, 15, 9, 2, 6, 5, ese número se lo bautiza y se dice es pi. Bueno, el número de Avogadro es un número que aparece en tabla, es 6 por 10 a la 23, y es un número. Por eso se llama número de Avogadro. Es un número, no tiene unidades. Se mide en unos. Entonces no hace falta andar poniendo átomos sobre mol, ni la masa molecular gramo, poner gramos sobre mol. No. El mol es uno. Átomos es uno. Lo que pasa es que hay una confusión a veces que hacen creer que cosas que son unidades, como los radianes no son una unidad. El radian es un método de cálculo. Pero los ángulos se calculan como arco sobre radio, entonces no tiene unidades. El arco en centímetros, el radio en centímetros. Listo. El cociente va a dar en unos. Bueno, aclarado eso sobre las unidades de esto, para que tengan cuidado, sí tienen unidades en la sección eficaz, sigma, se mide como área, y delta, que se mide como masa por unidad de volumen, y la masa molecular gramo, esta que se mide en kilogramos. Delta es kilogramos por metro cúbico, sobre metro cúbico. M arriba, rayita arriba, es kilogramo. Bueno, aclarado entonces qué es lo que es este mu. Al nombre que recibe mu es coeficiente de absorción. Ese es el nombre que recibe mu. Ya vamos a ver por qué se le llama coeficiente de absorción. Entonces, ahora vamos a igualar esta probabilidad a priori 2 que hemos calculado así, haciendo la suposición de que son platos, de todo este modelo de cómo es el proceso. Lo vamos a igualar con la probabilidad a priori, esta 1 que teníamos acá. Esta se llama, que es la de con la probabilidad experimental, esta que teníamos acá, la 1. Esta que está acá no tiene ningún modelo entre medio, lo único que tiene es medir lo que entra, medir lo que sale, y hacer la diferencia, dividirlo y listo. Eso me da la probabilidad experimental. En cambio, para acá abajo, la probabilidad a priori, hemos tenido que hacer todo un modelo. Hemos tenido que imaginar a los fotones que llegan sobre el interior de un átomo, que el átomo va a tener una cierta sección eficaz para este proceso. En fin, todo eso que dijimos de que los átomos estaban, todos los átomos del volumen ofrecían sección eficaz, que no estaban tapándose unos a otros, que eran procesos de un solo proceso y no doble, esas cosas
Son todo un modelo. Entonces de ahí hemos sacado esta formulita 2 que me da la probabilidad a priori. Es como cuando uno toma un dado y lo modeliza diciendo el dado es un cubo, todas las caras son iguales, entonces la probabilidad que salga una cara debe ser una del total de caras que son 6. Eso es un modelo geométrico. En este caso, un modelo físico nos ha dado esta probabilidad a priori. La igualamos con la probabilidad empírica, la que se obtiene experimentalmente. Eso es lo que hacemos acá abajo. Entonces igualamos el menos delta i sobre i con el mu por el delta x. Si en vez de considerar cantidades, variaciones macroscópicas, las consideramos infinitesimales, entonces esta relación la podemos escribir diciendo que la variación de intensidad del haz dividido la intensidad del haz es igual a menos el coeficiente de absorción por el ancho diferencial de x de una laminita. O sea, si la lámina en vez de tener un ancho delta x gordito, lo hacemos infinitesimal, la variación de intensidad va a ser infinitesimal. Esta expresión se puede integrar en los dos miembros. Podemos integrar el material desde el espesor 0, que es donde comienza a entrar la radiación, hasta una cierta profundidad x. Entonces integramos la variable x. A la variable de integración le pongo una primita. Esto lo voy a hacer siempre. Cuando tengo integrales definidas y quiero usar la misma variable en el límite superior que en la integral, entonces a la integral le tengo que poner una primita, si es la misma, para distinguir la variable de integración del límite de integración. Entonces voy a integrar en una capa que va desde la posición 0 hasta la posición x, todos los diferenciales de x'. Y por supuesto en el primer miembro tengo que integrar entre i0, que es el valor de la intensidad del haz en la posición 0, e i, que es el valor de la intensidad en la posición x. Esto me da un logaritmo natural, la integral de la izquierda. La de la derecha es directamente menos mu por x. Entiendo que ustedes no tienen problemas con las integrales, así que se van a dar cuenta que esto es inmediato. Ahora, utilizando la definición de la función inversa del logaritmo, que es la función exponencial, entonces ustedes ven que i sobre i0 se escribe como, si es logaritmo natural, como e a la menos mu x, y de acá paso el i0 y despejo entonces cuánto vale la intensidad, y me queda esta fórmula, que es una fórmula exponencial decreciente. ¿Qué significa eso? Donde el mu lo tengo calculado acá, ese coeficiente que se puede calcular conociendo el material. Tomo su densidad, me está faltando, por supuesto, la sección eficaz. Ya vamos a ver cómo se puede encontrar la sección eficaz. Bueno, esta ley de decaimiento está mostrada acá abajo, es la ley de decaimiento exponencial. Acá tienen, esta es la exponencial decreciente, parte de un valor i0, comienza a bajar, y cuando x tiende a infinito, el espesor del material tiende a infinito, la exponencial es e a la menos infinito, que es 1 sobre e a la infinito, eso vale 0. Es decir, entonces que esta exponencial decreciente tiende a 0 en el infinito. A la distancia x estrellita, que es la inversa de 1 sobre mu, si ustedes lo reemplazan acá, en donde dice x, le ponen 1 sobre mu, le queda mu por 1 sobre mu, le queda e a la menos 1, entonces eso es 1 sobre e, entonces la intensidad ha caído al valor i0 sobre e, que es más, e vale 2,7, la base de los logaritmos naturales, vale 2,7 más o menos, entonces ponele que vamos más o menos 3, entonces la intensidad cae a la tercera parte. Entonces, ¿por qué se llama coeficiente de absorción del material al mu? Porque si mu es pequeño, ¿sí?, entonces el x estrella es muy grande y la reducción a un tercio se produce muy lejos. Prácticamente el material no absorbe radiación. En cambio, si el mu es muy grande, entonces el x estrella es pequeñito, se va a la izquierda acá, y rápidamente la radiación cae prácticamente a 0. El valor x estrellita, este que está definido acá, que es la inversa del coeficiente de absorción, obviamente tiene que tener dimensiones de longitud.
porque arriba en el exponente es E a la menos mu por X. Entonces mu por X tiene que ser una cantidad adimensional. Acuérdense, cualquier cosa que esté adentro de un seno, un coseno, un logaritmo, una exponencial a la algo, estas que se llaman funciones trascendentes, no pueden tener unidades, tienen que ser cosas adimensionales, porque esas funciones tienen desarrollo en serie de potencias. Por ejemplo, el seno de x se puede escribir como x menos x cubo sobre 6 más x quinta, etc. Entonces, como hay suma de diferentes potencias de x, yo tendría que sumar metro cuadrado, metro, más metro cubo, más metro quinta. No puedo hacer esa suma. Para poder sumar cantidades físicas, tengo que sumar cantidades homogéneas. Entonces, en las funciones como el seno, el coseno o las exponenciales, los argumentos de esas funciones son siempre adimensionales. Entonces, si x se mide en metros, mu se tiene que medir en 1 sobre metro. Bueno, como mu se mide en 1 sobre metro, su inversa, que es el x estrellita, se mide en metro. Entonces esto me da la profundidad. La inversa de mu, la inversa del coeficiente de absorción, me da la profundidad a la cual la radiación ya se puede considerar como que está empezando a extinguirse. Un orden de magnitud menos de esta cantidad X estrellita, o sea, una décima parte. En vez de ser supongamos que esto fuera 10 centímetros, me voy un orden de magnitud menos, 1 centímetro. A 1 centímetro la radiación todavía tiene el valor prácticamente original. Después me voy, si eran 10 centímetros, me voy a 100 centímetros, o sea, un orden de magnitud más, o sea, a un metro. A 1 metro, que es 10 veces el X estrellita, ya la radiación cayó a 0. Entonces, el X estrellita indica el orden de magnitud en el cual al cual la radiación puede penetrar en el interior del material. Esa es la manera como se interpreta el X estrellita y la manera como se interpreta el mu como coeficiente de absorción de la radiación. Si uno tiene un laboratorio de rayos X, es médico, entonces tiene la obligación, según la Comisión Nacional de Energía Atómica, en realidad ahora lo han separado, ahora es el ENREN, Ente Nacional Regulador Nuclear, el que se encarga de hacer la policía radiológica y nuclear en todo el país. Si el ENREN decae a hacerle una visita a un laboratorio radiológico, tiene que verificar que las paredes tienen que estar cubiertas de plomo y con un cierto espesor mínimo para justamente producir este efecto de reducción de la radiación X. Porque si eso no ocurre, como yo he visto que hay laboratorios en los cuales eso no ocurre, si la gente está sentada en la sala de espera, ha ido un ratito antes para cuando le llegara el turno y han entrado 2 o 3 personas antes que ella, cuando esa persona entra a hacerse su radiografía, ha recibido también 2 o 3 radiografías más que son las de los que entraron antes. Entonces, bueno, una de las cosas que hay que tener mucho cuidado es estar seguro cuando uno va a un laboratorio radiológico que tengan todas las medidas de protección de la sala de rayos X. Hay médicos a veces que son muy despreocupados y normalmente suelen terminar con cáncer por radiación. No se preocupan en ponerse los delantales de plomo que tienen que ponerse, en fin, o colocarse detrás de las pantallas de protección que tienen con plomo. Bueno, ya van a ver más abajo que el plomo es muy buen absorbedor de la radiación. Les decía entonces, acá entonces tienen hecho un dibujito de cómo va variando la intensidad de la radiación a medida que uno penetra en la profundidad del material. Tienen además la explicación de por qué el mu se llama coeficiente de absorción. A ver, en el mu podemos conocer todo menos la sección eficaz sigma. En realidad lo que se hace es otra cosa. Se determina experimentalmente mu. ¿Cómo se determina experimentalmente mu? Y midiendo con esta fórmula que está acá arriba, midiendo que mu es
energía X en un material es menos 1 sobre X por el logaritmo natural del cociente entre la intensidad incidente y la intensidad que se detecta con ese espesor. Entonces se van haciendo medidas de espesor y se puede determinar el valor de mu. Con el valor de mu, uno puede determinar el valor de la sección eficaz sigma. Una aclaración. O sea, es al revés. O sea, no es que uno conozca sigma y determine mu. Lo que normalmente se puede medir es mu, porque mu se puede medir con las intensidades de llegada y de salida a través de un material de un cierto espesor. Entonces, conociendo mu, uno puede sacar sigma. El libro de Alonso Finn tiene estos temas tratados. No los tiene con el detalle con que yo lo tengo en estos apuntes, pero los tiene estos temas tratados. Beiser también los tiene tratados estos temas. El sigma, que figura acá, Alonso Finn lo llama sección eficaz microscópica, y a mu, al coeficiente de absorción, le llama sección eficaz macroscópica. Pero es un término que a mí no me gusta, porque la sección eficaz siempre es un efecto de tipo, o sea, es una cantidad que se define para fenómenos microscópicos. En cambio, es preferible llamarle a mu coeficiente de absorción, porque es macroscópico y tiene una clara interpretación como el factor que tiene que ver con cuán rápido cae esta curva de absorción de radiación. Cuanto más grande sea el coeficiente de absorción, más rápido va a caer la intensidad de la radiación. Si el coeficiente de absorción es escaso, hay poca absorción, supongamos que valiera 0 la absorción, entonces la intensidad va a quedar como una línea recta acá. O sea, no se va a absorber absolutamente nada. La radiación pasa a través de un material que tuviera coeficiente de absorción 0, sin que tenga obstáculo. Bueno, acuérdense que al ser mu una medida de sigma, es una medida de probabilidad. Es una medida de la probabilidad de que un fotón pueda llegar a una cierta distancia en el interior de un material. Porque está relacionado con la probabilidad sigma. Sigma, acuérdense, la sección eficaz es una medida de probabilidad. Ahora, hay 3 procesos en el interior de este material. Los fotones se eliminan o por efectos Compton o fotoeléctrico o por efecto de creación de pares. Cada uno de esos efectos elimina fotones del haz. Entonces, la sección eficaz total que uno mide, el mu total ese que uno mide, es la suma de 3 secciones eficaces diferentes, una para cada tipo de proceso. Acá los tienen escritos. La sigma es la sumatoria de todos los sigma i. Entonces, hay un sigma fotoeléctrico, un sigma de Compton y un sigma de creación de pares. Por su parte, el coeficiente de absorción mu, si ustedes lo escriben al sigma de este coeficiente de absorción, que era el total, como la suma de los efectos parciales, entonces ustedes pueden descomponer el coeficiente de absorción mu en una suma de 3 coeficientes de absorción parciales. Está el coeficiente de absorción por efecto fotoeléctrico, el efecto de absorción por efecto Compton y el efecto de absorción por creación de pares. Entonces pueden definir para cada uno, acá están las definiciones de cada uno de ellos, una sección eficaz de efecto fotoeléctrico, una sección eficaz de efecto Compton y una sección eficaz de creación de pares. Estas secciones eficaces, ¿sí? Dependen cada una de ellas de la energía de los fotones. Por ejemplo, para darles una idea, no hay efecto de creación de pares mientras la energía del fotón no supere 2 veces la masa en reposo del electrón por c². Eso significa que por debajo de ese umbral
de creación de pares depende de la frecuencia. Por debajo de un cierto valor de frecuencia de los fotones que llegan, de la energía de los fotones que llegan, no va a haber creación de pares. Entonces, este sigma de creación de pares depende de la frecuencia de la energía de los fotones. Y lo mismo pasa con los otros. La sección eficaz de efecto Compton depende de la frecuencia. A ver, nosotros no hemos estudiado esta sección eficaz porque no hemos hecho un estudio detallado del efecto Compton. Simplemente nos hemos preocupado por conservación de impulso y energía, pero no de cuán probable es que se produzca el efecto Compton o no cuando llega el fotón sobre el electrón. La teoría que hace eso es una teoría cuántica que es bastante complicada, y la fórmula que da esta sección eficaz en función de la frecuencia la pueden encontrar en la internet si la buscan. Se llama fórmula de Klein-Nishina. Klein es con K, K-L-E-I-N, Klein, y el otro es japonés, Nishina, N-I-S-H-I-N-A, Nishina. Klein y Nishina fueron los primeros que encontraron la fórmula de la sección eficaz del efecto Compton haciendo uso de la electrodinámica cuántica. Finalmente, el efecto fotoeléctrico también es dependiente de frecuencia, y ahora van a ver por qué cuando veamos más abajo las curvas de esto. Estos tres coeficientes de absorción para cada uno de estos procesos sumados nos dan el coeficiente de absorción total. Acá tienen ustedes el caso de un material, creo que esto que está acá es aluminio. Y acá tienen la representación del valor de varias cosas. Tienen representado el efecto, está muy débil. A ver, vamos a ver si puedo aumentar un poquito. Ahí se alcanza a ver más o menos. Tienen representado el coeficiente de absorción total, está en 1/centímetro, y la energía del fotón, o sea, la energía y frecuencia del fotón es más o menos lo mismo, porque para un fotón la energía es h nu. Entonces acá lo que se ha puesto es la energía. Acá pueden sacar la frecuencia. Está en electrón volt. Y en el eje de las ordenadas está puesto el coeficiente de absorción en 1/centímetros. El mu total, el coeficiente total de absorción, es esta línea azul que va acá. Y tienen representadas las componentes parciales. El efecto fotoeléctrico es esta que va acá, de Vilucha, que desciende así. Yo lo veo poco acá. Imagino que los apuntes, si ustedes lo tienen en casa, lo van a ver mejor. Compton es esto otro que está acá, que es a trazos rojos. Y creación de pares, esta de color azulcito. Fotoeléctrica es medio verdecito, esta que va acá, que dice fotoeléctrico, que va disminuyendo. Y la creación de pares, que es esta verdecita que está acá. Acuérdense que estas son escalas logarítmicas, si las miran bien. Fíjense, 10 al cubo, 10 a la cuarta, 10 a la quinta, 10 a la sexta. O sea, acá tenemos 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Ven, va creciendo multiplicado por 10, una escala logarítmica. Y esta otra, también, 10 a la menos 6, a la menos 5, a la menos 4. O sea que esta curva, estas curvas están, si las pusieran en escala lineal, estarían muy exageradas. Se han hecho con esta escala para que se puedan ver los efectos. Y acá están, las sumas de los diferentes efectos. Por ejemplo, en este lugar, un lugar donde, por ejemplo, acá, lo vamos a ver en la de más abajo, para el plomo. Acá tienen para el plomo. Para el plomo acá se ve el efecto de creación de pares. Fíjense, creación de pares, mírenlo bien, acá este azulcito que está acá, nace desde esta energía que dice 10 a la sexta, que es 1 megaelectrón volt. ¿Por qué? Porque el electrón
reposo, o tiene una energía en reposo, de 0,5 megaelectronvolt. Como son dos, porque es electrón-positrón, la suma de 0,5 más 0,5 me da 1 electronvolt. Quiere decir entonces que por debajo de esta línea no hay creación de pares. Entonces por eso no hay contribución al coeficiente de absorción, por debajo de esta energía. A partir de ahí, la energía que aumenta la energía del fotón, la creación de pares va aumentando. Fíjense lo siguiente, los diferentes tipos de efectos y contribuyen de diferentes maneras según diferentes rangos de energía. A baja energía, el más importante es fotoeléctrico. Fíjense por dónde va el fotoeléctrico. Por acá, y se convierte prácticamente en la línea azul llena. La azul llena es la suma de las otras. Acuérdense, son escalas logarítmicas. No las van a ver como suma de segmentos acá. Pero el coeficiente total es la suma de los coeficientes parciales. A baja energía, prácticamente la línea fotoeléctrica da el coeficiente de absorción total. Compton interviene poco. ¿Lo ven? Miren, el coeficiente de absorción acá vale 10 a la quinta al principio donde dice energía del gamma 10 a la 3. El coeficiente de absorción vale 10 a la quinta. Y Compton vale 10 a la menos 2. O sea, es chiquitito. Quiere decir que la mayor parte acá es fotoeléctrico. Entonces, en la parte baja de energía domina el fotoeléctrico. En energías medias, acá ustedes lo ven, pares y fotoeléctricos quedan relegados abajo y el que domina es Compton. A energías medias domina Compton. Y finalmente, a altas energías, el que domina es el efecto de creación de pares. O sea, cada uno de los efectos tiene ciertos rangos donde domina más que otro. Ustedes podrían imaginar esto de la siguiente manera. A ver, si calculan cuánto vale con los coeficientes de absorción medidos, estos que están acá, calculan cuánto valen las secciones eficaces microscópicas, sigma fotoeléctrico, sigma Compton, van a ver que son muchísimo más chicas que el tamaño atómico. Es decir, la sección eficaz, el átomo, no presenta toda su área. O sea, como uno imaginaría un átomo que tiene un cierto tamaño con la nube electrónica y todo eso, bueno, ese es el tamaño de la nube electrónica, pero no el tamaño para las secciones eficaces de estos efectos. Son mucho más chiquitos estas secciones eficaces que el tamaño atómico. Quiere decir entonces que de los fotones que pasan, hay muchos que no sufren nada porque no se encuentran con una sección eficaz que le esté tapando. Encuentran espacio vacío y consiguen pasar, probabilísticamente. Aquí ya de alguna manera, al haber introducido las probabilidades, estamos empezando a hablar realmente de mecánica cuántica como lo que es una teoría probabilística. Entonces le digo, son chiquititas estas cosas. Pero fíjense que como según la región del espectro en que uno considere domina una u otra de ellas, eso significa que según la región del espectro, estas secciones eficaces van cambiando de tamaño, de manera que en un dado momento una de ellas es más grande que las otras, en otro momento otra es más grande que las otras. Por ejemplo, a altas energías de los fotones que llegan, la sección eficaz de creación de pares es más grande que las otras. A energías intermedias, la más grande es la de Compton, y a energías bajas es la del fotoeléctrico. Ahora, fotoeléctrico presenta una cosa interesante. Mírenla, es esta es la misma que la total, prácticamente, porque es a baja energía. Viene acá subiendo el coeficiente de absorción y de repente cae, ¡pum! Épaseme. Cae. Después vuelve a subir, cae de nuevo. Vuelve a subir, cae. Tiene como unos dientes. ¿Qué son esos dientes? Bueno, la explicación es la siguiente. Cuando los fotones son muy energéticos, pueden arrancar electrones fotoeléctricos de todas las capas atómicas. Pero llega un momento en que la energía del fotón no le alcanza para arrancar a los electrones de la capa más profunda. La capa más profunda en un átomo, la capa K, es la de los electrones que están más cerca del núcleo atómico. Entonces son los electrones que están más ligados.
la energía de ionización para sacar un electrón de ahí es elevadísima. Entonces, ¿qué pasa? Que si la energía del fotón cae por debajo de esa energía de ionización, de la capa más profunda, deja de absorber fotoeléctricamente esa capa. Esa capa ya no interviene en el efecto fotoeléctrico. Entonces el coeficiente de absorción cae. ¡Pum! Después vuelve a subir de vuelta. Y de repente tiene otros dientecitos más. ¿Qué son? Es la segunda capa. Y como hay subcapas, entonces hay diferentes niveles de energía, se producen estos caíditas que están acá y este dentado. Luego dejan de poder absorber la tercera capa. Y así siguiendo. Acuérdense que el plomo, para el cual se tiene esta gráfica está hecha para plomo, es un átomo complejo. Entonces es un átomo que tiene muchas capas electrónicas, es un átomo pesado. El aluminio es más liviano, y entonces por eso le aparece un solo diente acá, que es cuando la capa que se llama K, las capas atómicas tienen nombre, K, L, M. Bueno, a estos picos se le da el nombre de las capas atómicas. El primer pico, que aparece, se llama el pico K. Después aparecen las capas, los picos L, y que a veces, como tienen subpicos, se le llaman L1, L2. Después aparece M, la capa M. Bueno, ese es el nombre que tienen estos picos que están acá. Bueno, a ver, yo vengo hablando y ustedes no me hacen preguntas. Entonces, yo imagino que ustedes están entendiendo. Sí, ¿Es así? ¿Sí? Sí, no, se Sí, profe. Yo le iba a hacer una pregunta ojalá. después, profe. ¿Cómo? Yo le iba a hacer una pregunta del diagrama de Feynman de creación de pares. Sí. De que cuando usted dibuja el fotón incidiendo, no dibuja el núcleo, digamos, quieto en su posición. Sí lo dibuja a la derecha, pero no es necesario que lo dibuje, digamos, convergiendo con el fotón. Es que el fotón, si está convergiendo contra el fotón. Acordate que el proceso que ocurre en el medio, Horacio, todo lo que está en el medio, es un proceso virtual. Vos lo único que tenés que ver es lo único real es lo que está en los extremos. ¿Y qué tenés en los extremos? Un fotón que viene sobre un núcleo. Es lo único que tenés acá. Todo lo que ocurre en el medio es la descripción del proceso, tomando en cuenta que tienen que haber vértices donde converjan dos líneas de fermión y una línea de bosón. Entonces, con esas reglas puestas e interpretando partícula contra el tiempo, es como la antipartícula. La única manera de poder interpretar el efecto de creación de pares con los procesos virtuales es este dibujito que está hecho acá. Donde lo único que a vos te tiene que interesar es qué tenés a la entrada y qué tenés a la salida. Y que el dibujo que hagas en el medio con los diagramitas de Feynman cumpla con las restricciones de los diagramas de Feynman. Que sean dos líneas sean vértices con tres líneas, dos de fermión y una de bosón. Es la única manera de poder construir esto. Y ahí se ve clarito, si la parte del medio considerás que no la tenés, lo que tenés es el fotón gamma incidiendo sobre el neutrón, sobre el núcleo. Es todo lo que tenés. Y después del proceso, ¿qué tenés? El núcleo que conservará parte de la energía de impulso, pero ha aparecido un par electrón-positrón. ¿Se entiende, Horacio, lo que te estoy diciendo? Sí, profe. Solo que me había confundido porque pensé que, digamos, la flechita negra con la flechita del fotón debían converger en un punto. Pero no es necesario. No tienen que converger en un punto. Están convergiendo porque lo ves acá, pero el proceso que ocurre es un proceso que incluso puede ser instantáneo, simultáneo. Mirá que estas líneas están dibujadas horizontales y en un diagrama de espacio-tiempo, el eje tiempo es vertical. Si yo dibujo una línea horizontal, como esta que tengo acá, esto está ocurriendo en forma instantánea. ¿Cómo? ¿Hay cosas que propagan más rápido que la luz en forma instantánea? Sí, en los procesos virtuales se violan las reglas de la física normal. Y uno diría, ¿cómo? Entonces las partículas
partículas virtuales violan la física? No, porque no se violan las consecuencias. Las consecuencias de los procesos virtuales son los resultados finales. Y en los resultados finales las leyes de conservación se cumplen a rajatabla. Entonces, lo que ocurre en este mundo virtual, ¿por qué se llama virtual estos procesos? Porque hay un principio, que lo vamos a ver más adelante, de la cuántica, que se llama principio de indeterminación de Heisenberg, que habla justamente que hay cosas que están indeterminadas, no son precisas, tienen rangos de variación que pueden incluso violar la conservación de la energía, violar el límite de la velocidad de la luz. Por eso es que el positrón, durante el proceso virtual, puede ser un electrón viajando contra el tiempo. Tenés un caso, digamos, de partícula indetectable, porque el principio de indeterminación lo prohíbe. No podemos ver estos procesos. Pero aunque no podamos ver estos procesos, cuando uno los considera y calcula cosas tomando en cuenta estos procesos, los resultados finales se observan en el laboratorio. Uno va y mide en el laboratorio y sorprendido descubre que hay resultados que se han obtenido haciendo diagramas muy complejos de esto, y uno calcula las probabilidades de que ocurran esos procesos y va al laboratorio y dan los resultados correctos. Es decir, hay un mundo oculto para nosotros que no podemos ver, que es el mundo de las partículas virtuales, pero cuyas consecuencias sí son observables y tienen que ver con nuestro mundo real. ¿Se entiende, Horacio? Sí, profe, ahora sí. Ok. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿O van a callar para siempre? Callar para siempre. No, profe, todavía no. No es como el matrimonio esto, no se preocupe. Bueno, a ver. ¿Qué más veríamos de esto? Bueno, miren, acá abajo he entrado un poquito más en detalle de cómo se obtiene la energía umbral para la creación de pares electrón-positrón. Ustedes ya les he dicho que en forma intuitiva, para crear un par hace falta generar la masa en reposo de cada partícula, que acá está dicho, es más o menos 2m0c cuadrado, entonces más o menos en el orden de un mega electrón volt para arriba va a haber efecto de creación de pares, por debajo de eso no. Ahora, eso contempla solo que el fotón tenga 2m0c cuadrado de energía, contempla solo la conservación de la energía, pero no simultáneamente la conservación de energía e impulso que tiene que haber. Entonces, para estudiar bien la creación de pares, hay que imaginar el proceso completo de transformación de un fotón en los dos electrones con la presencia del núcleo, porque como les he dicho, ustedes mismos pueden demostrar, está propuesto en el Alonso Fin, un problemita que dice demuestre que no es posible, o sea que se violaría la ley de conservación de la energía y el impulso si uno considera que un fotón se descompone en forma espontánea en un electrón y un positrón. Hace falta la presencia del núcleo, de algún núcleo adicional. Entonces, el estudio de cómo se produce esa creación, hay que hacerla como un efecto de colisión de un fotón con un núcleo. Acá está puesto, a ver, acá se dicen ciertas cosas porque este tema yo lo estoy dando ahora porque ya hemos visto Compton y fotoeléctrico, entonces entré directamente a pero este tema en otras ocasiones yo lo he dado después de haber estudiado el tema que vamos a estudiar a continuación. Entonces acá digo algunas cosas que son del tema que sigue, pero no se preocupen porque lo mismo pueden entender de qué se trata. El problema es, uno tiene un fotón que incide sobre un núcleo, entonces uno plantea la situación antes. ¿El fotón qué energía tiene? Vamos a estudiar la situación umbral.
el umbral de creación de pares. A ver, ¿cuál es la energía umbral en cualquier tipo de proceso? Es aquella en que en el sistema centro de masa, ¿sí? En el sistema centro de masa, tanto el fotón como el núcleo se van moviendo uno contra otros. Porque en el sistema centro de masas, acuérdense de lo que vimos en relatividad, la cantidad de movimiento total es cero. Entonces, en el sistema, este dibujo está hecho en el sistema de laboratorio. En el sistema centro de masa, las dos partículas van una contra la otra. ¿Cuál es la mínima energía que tiene que tener el fotón para poder producir el efecto de creación de pares? Bueno, hay un cierto valor mínimo de la energía del fotón que va a producir la creación del par, y si tuviera un poco más, el electrón que se cree y el positrón que se creen tendrían que salir con energía cinética en ese sistema. La energía mínima que tiene el fotón es la que hace que después de la creación, el electrón y el positrón se quedan en reposo respecto al núcleo. No tienen que llevar energía cinética, pues si tuvieran energía cinética, esa energía cinética tiene que venir del fotón. Entonces el fotón tendría que tener más energía. La mínima, lo que se llama energía umbral, es la que hace que después de un choque, las partículas producto del choque están en reposo en el sistema centro de masa. Visto en el sistema de laboratorio, en cambio uno tiene el núcleo quieto y el fotón que incide. Y después de la creación del par, el núcleo, el electrón y el positrón, las dos partículas creadas, tienen que ir acompañando al núcleo en el sistema centro de masa. Van a tener un cierto movimiento, pero acompañando al núcleo. Van a estar en reposo en el centro de masa. Ojo, esto es solo para la energía umbral. Si el fotón tuviera más energía que esta, el positrón y el electrón se van a llevar también ciertas energías cinéticas y se van a ir moviendo. Pero en principio, para que la situación justa, mínima, en que un fotón puede generar un par, tanto el par como el núcleo tienen que quedar en reposo en su sistema de referencia del centro de masa. Entonces, acá lo estamos planteando esto en el sistema de laboratorio. En el sistema de laboratorio, la energía del fotón es H por el umbral. Por eso le he puesto la estrellita arriba, H por nu. La cantidad de movimiento sabemos que es la energía dividida la velocidad de la luz, es H nu sobre C. Igual que conocemos Compton. Y acá tenemos el núcleo que tiene una energía en reposo que es m0c cuadrado y cantidad de movimiento inicial 0. Si tomamos las fórmulas de la relatividad, uno tiene que tienen que quedar en reposo las tres partículas estas en el sistema centro de masa después de la creación. Además, el positrón y el electrón van a tener una cierta energía de repulsión electrostática, que yo acá la he puesto como proporcional a la energía en reposo. He llamado U, le he puesto como menos alfa por 2 sobre m0c cuadrado. Entonces, ¿cuánto es la energía total de este sistema después del choque? Vale la masa en reposo que tiene, que es m0 más 2m0 más la energía potencial de repulsión electrostática entre positrón y electrón, que es negativa, es negativa. Pero acá la he sumado, porque tengo que sumar, es una contribución negativa, por c cuadrado. Todo esto es la masa, es la energía en reposo. Y va dividido la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad del sistema centro de masa al cuadrado sobre c cuadrado, ¿no? Porque estamos viendo el sistema, o sea, todas las partículas se mueven con la velocidad del centro de masa. Bueno, el resto es un poquito de álgebra. Acá hemos hecho una estimación de cuánto vale el coeficiente alfa de esta repulsión electrostática, acá está escrito. Acuérdense que el núcleo también interacciona con estas partículas,
neutrón y el positrón, están escritas acá entonces todos los términos de energía potencial, están escritos acá, y sale un cierto valor para el coeficiente alfa. Está calculada la velocidad del centro de masa, hecho con relatividad, todas estas fórmulas son de la relatividad, y bueno, hemos tomado estas expresiones, después revisen ustedes el álgebra. Yo no me voy a poner acá a estar diciéndoles, digamos, raíz cuadrada, no. Está todo escrito acá. Así que si tienen los apuntes, analícenlo con cuidado y van a ver que se puede, después hay que resolver las ecuaciones y se puede llegar a una fórmula, ¿sí?, que da la condición, que ya da la frecuencia umbral. Uno puede terminar despejando cuál es la energía umbral del fotón para poder producir el efecto fotoeléctrico. Y sale esta formulita que está acá. Para que haya efecto creación de pares, para que pueda haber efecto creación, la energía del fotón tiene que ser mayor o a lo sumo igual que esta cantidad que está acá. Bajo ciertas condiciones en que hay cosas acá, por ejemplo, si el alfa valiera 1, entonces, si el alfa valiera 0, entonces si no hubiera repulsión electrostática, por ejemplo, bueno, el h nu sería 2m0c cuadrado por un factor de corrección por la conservación de impulso lineal. Bueno, lo importante es que hay la misma energía que tiene que tener, es por lo menos dos veces la masa en reposo del electrón para que se pueda producir la creación del par. Y un poquito más, porque, en el umbral es necesario, para que se conserve el impulso, estas cosas tienen que estar moviéndose hacia la derecha, entonces van a tener que tener energía cinética. Entonces la energía del fotón tiene que alcanzar, ¿para qué? Para producir el par y además para darle energía cinética a las tres partículas. Por esa razón, acá aparece que la energía h nu tiene que ser mayor que 2m0c cuadrado, pero aparece este factor donde aparecen las masas, que tiene que ver con el impulso que tiene que conservarse y que tienen que llevar las tres partículas cuando se mueven a la derecha. Eso es energía cinética. Es el excedente en energía cinética que tiene que tener el fotón para que se produzca esta creación. Acá les he dibujado está dicho acá que la creación de pares no es posible en el vacío, acá está, pero Alonso Finn tiene un problema para que ustedes lo demuestren. Acá tienen un ejemplo de creación de pares donde en lugar de tener un núcleo, tenemos otra partícula masiva que es el fotón. Entonces acá tienen un choque de dos fotones. Un choque de dos fotones puede dar lugar a la creación de un par electrón-positrón. Acá estamos reemplazando al núcleo que aparecía en el dibujo, aquel de más arriba, lo estamos reemplazando por otro fotón. Entonces dos fotones gamma me pueden lugar a dar la aparición de un par electrón-positrón. El resto es igual, ¿no es cierto? El positrón es el electrón que va contra el tiempo, que choca con este fotón, absorbe este fotón, después absorbe el otro, y entonces sale como un electrón. Este diagrama, si ustedes lo miran cuidadosamente, lo pueden rotar 180 grados, acá está hecho a la derecha, y es el mismo diagrama de la colisión entre un electrón y un positrón, partícula y antipartícula. ¿Qué resultado da ese proceso? La emisión de dos fotones, dos gamma. Es el mismo diagrama, pero fíjense que ahora lo estamos interpretando girado en el espacio-tiempo. Eso significa que partícula y antipartícula, fíjense, el electrón acá sube, acá va para la derecha, acá va contra el tiempo, que significa que es lo mismo que un positrón que viene a favor del tiempo.
Entonces uno tiene un electrón que se transforma en virtual y emite un fotón, y que se encuentra con un positrón, y entonces entre los dos emiten emiten otro fotón. Lo que tenemos acá es la destrucción de pares. A ver, cuando se habla de creación y destrucción, es simplemente conversión. El poder de crear de la nada es solo propio de Dios, digamos. En la física, lo que ocurre es que o dos fotones generan un electrón-positrón, o un positrón y un electrón generan dos fotones. O sea, no es que haya una creación, simplemente se transforman en otras partículas. Eso es lo que ocurre. Es decir, la energía sigue estando. La energía en reposo que traen el positrón y el electrón sigue estando dentro de los fotones. Son fotones muy energéticos estos. Entonces hemos girado el diagrama. Vamos a ver en algún momento, ya se los puedo adelantar, que una de las características para hacer cálculos que tienen los diagramas estos de Feynman es que en cada vértice, el diagrama le asigna a cada vértice una probabilidad de ocurrencia de ese suceso. Entonces lo que ustedes ven acá es que la probabilidad de los sucesos inversos, de la creación o de la cancelación o destrucción de un par, son los mismos, porque los vértices estos son los mismos, simplemente lo hemos cambiado de orientación en el espacio-tiempo. Finalmente, les pido que en vez de rotarlo 180 grados, lo miren rotados, por ejemplo este de la derecha, mírenlo rotado 90 grados. 90 grados. Entonces ahora le quedan estos dos rojos, le quedan a un costado, y estos dos azules al otro costado. Y el electrón virtual queda paradito. Bueno, ese es el mismo diagrama de efecto Compton. Quiere decir entonces que también el efecto Compton se rige por probabilidades análogas a lo de estos que están acá. O sea, acuérdense, les dije yo, está el famoso principio ese de Murray-Hellman, el principio totalitario. En el mundo microscópico, todo lo que no está prohibido es obligatorio. Estos procesos no están prohibidos por las reglas de conservación de la física, entonces son obligatorios, tienen que ocurrir. Si esto ocurre, también tiene que ocurrir esto otro, y también tiene que ocurrir el efecto Compton. Bueno, ustedes ven, estos diagramas de Feynman, a pesar de que Feynman los introdujo simplemente para cálculo, es una manera que él inventó para hacer cálculos complicados, hacerlos a través de diagramitas que eran fáciles de entender. Sin embargo, son muy ricos en cuanto a la interpretación. Las cosas que se pueden sacar de acá son muy, muy valiosas. E incluso como herramienta pedagógica para entender los procesos del mundo microscópico, son fantásticos. Porque permiten mostrar muy claramente qué es lo que está pasando. Bueno, yo creo que pararía la clase acá para no saturarlos demasiado. Si Dios quiere, durante este fin de semana voy a elaborar el parcial para aquellos que les toca rendirlos, y se los voy a mandar por mail. Si tienen alguna cosa que me quisieran preguntar, alguna duda que les haya quedado, con todo gusto lo aclaramos. Profe, estoy mirando el Alonso Finn, ¿cuál es el que hay que demostrar? ¿Qué número? Para buscarlo ahora, que es que encontré una biblioteca virtual donde creo que tiene Alonso Finn. Ah, espectacular. Fíjate, mira, lo que puedo hacer es una cosa, eventualmente le puedo tomar a los problemas de Alonso Finn del libro que yo tengo, le puedo tomar una foto y se la mando por mail. Ah, bueno, profe. Genial. Y les mando la foto de los problemas, por ahí más fácil. Excelente. Bueno, profe, gracias. Sí, Horacio. El Alonso Finn, volumen 3, el que dice fundamentos cuánticos y estadísticos.
Sí, ese mismo. Yo lo he encontrado en PDF, te los puedo enviar. Ah, espectacular. Si se lo podés enviar a los chicos, incluso mandármelo a mí, porque yo no lo encontré. Bueno, no hay problema. Venga, hecho. Te voy a agradecer mucho, Horacio. ¿Profe? Bueno, Sí, sí, Juan Pablo. Que dijo eventualmente y se me cortó justo la comunicación. Eventualmente, no sé, te habré dicho, no sé lo que dije eventualmente. ¿De qué estaba hablando? ¿De qué tema estaba hablando, Juan Pablo? Del que iba a preparar los problemas del fin de semana. Ah, y que eventualmente lo sacaba una foto a los problemas y se los mandaba. Pero me está diciendo Horacio que él ha conseguido encontrar un archivo PDF del Alonso Fin 3. Entonces, si tienen el archivo del libro, ¿para qué les voy a mandar yo fotos de los problemas? Ah, buenísimo. Ok. Bueno, ¿todos contentos? Sí, profe. Bueno, entonces, Listo, ¿nos entonces. va a avisar si la semana que viene tenemos clase o qué día no teníamos? Miren, creo que vamos a tener clase normalmente porque me han avisado que Salud Pública ha suspendido todas las cirugías programadas. Así que estoy en un problema porque voy a tener que seguir con mi dedito así torcido, digamos, hasta que lo puedan hacer.